Dios les bendiga. En esta oportunidad, en el nombre de Jesús, vamos a hablar del contexto histórico de la Trinidad. Y para hablar de la Trinidad necesariamente tenemos que tener en cuenta qué sucedió en tiempos apostólicos, qué sucedió en tiempos posapostólicos y qué sucedió después de los posapóstoles. Fueron 3 épocas que marcaron importancia en la línea del tiempo de la iglesia primitiva. Tenemos entonces que los apóstoles jamás hablaron que Dios estaba en 3 personas divinas y distintas. Por el contrario, vemos a un Pablo en 1 Corintios 8:6 diciendo que Dios es uno, el Padre. Y vemos a ese mismo apóstol diciendo en 1 Timoteo 3:16 que Dios se manifestó en carne. Es decir, ese Dios que es el Padre se manifestó en carne. Y todos sabemos quién es Jesús, Dios manifestado en carne. Pero ¿cómo es ese Dios el Padre? Lo resuelve Juan 4:24. Te dice que Dios es espíritu. Es decir, que ese Dios que es espíritu es el Padre, el cual se manifestó en carne. Y esa manifestación en carne tiene un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es Jesús. Así enseña la Biblia. Desde luego, cuando en el Antiguo Testamento la Biblia enseña que al Padre, que a Dios, podríamos hablar del Padre, a Dios nadie la ha visto jamás. Se refiere a su condición de espíritu, ¿cierto es? Así nunca nadie le puede ver porque no le puede contener la fuerza de su poder. Es fuego consumidor ese espíritu. Pero la Biblia revela de 3 eventos donde Dios sí fue visto como persona. Se le llaman las teofanías de Dios. Y en esas teofanías de Dios, Dios se manifestó en un cuerpo temporal. Ese cuerpo temporal se le llamó el ángel de Jehová, que le apareció a Abraham, a Jacob y a Manoah. Un cuerpo normal, pero con una característica especial, que le permitió a Abraham, a Jacob y a Manoah identificar que era el mismo Dios que estaba allí en ese lugar. Entonces no era otro, era Dios mismo con ellos. Pero por el hecho de estar Dios en ese cuerpo teofánico, no dejó de ser Dios espíritu y tampoco dejó de ser el Padre por ser el ángel de Jehová. Él seguía en el cielo como Dios y como Padre y como Espíritu, y también ocupaba todo lugar, pero también estaba en el cuerpo teofánico. Así igualmente, cuando Dios se manifiesta en carne, o sea, Dios el Padre se manifiesta en carne, cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, cubre a María, quiere decir, entra en María y llega hasta los lugares más profundos de la tierra, que es su propio vientre, como dice el salmista en el capítulo 139:15. Y se entretejió allí dentro para hacerse carne, para nacer como hijo. Por eso es que Él se da a conocer como hijo. Para nosotros, el Padre siempre es una referencia a Dios en lo divino. Y el Hijo siempre es una referencia a Dios en lo humano. La carne sujeta al Espíritu, porque toda carne debe sujetarse al Espíritu. Y Dios, al manifestarse en carne, esa carne, aun cuando fuera el mismo Dios manifestado en carne, la carne tenía que sujetarse al Espíritu. Y tenía que proclamar a ese Espíritu como el Padre. Así es Dios, que hace las reglas y Él mismo las cumple. Así lo enseñaban los apóstoles. Por eso vemos a un Pablo hablando
en Romanos 9:5 que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Para él tenía claramente quién era Dios, el Padre. Y si identificaba que Jesucristo era Dios sobre todas las cosas, para él no habían dos dioses, un Padre, un Dios. Y al decir que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, está diciendo que ese Jesús es la manifestación de Dios en carne, como él mismo lo dijo en 1 de Timoteo 3:16. Dios se manifestó en carne. No dijo que el Hijo se había manifestado en carne. Aleluya. Entonces, tenemos a un Pablo hablando que ese Jesús es el único y sabio Dios. Así también lo dijo Judas. Pablo lo dijo en 1 de Timoteo 1:17 y Judas lo dijo en el versículo 25. Único y sabio Dios, ese Jesús. Y también lo dijo Pedro, o el mismo Pablo, para reinsistir en Pablo. Lo dijo cuando le escribió la carta a Tito, capítulo 2:13, que Jesús es el único y gran Dios Salvador. Vea cómo la tenían clara estos apóstoles. También lo dijo Juan en 1 de Juan 5:20. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Los apóstoles la tenían clara. Tan clara que Juan, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1:8 y 4:8, dice que Jesús es el Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Entonces, teniendo en claro qué era la enseñanza de los apóstoles, veamos entonces qué fue lo que aprendieron los apóstoles. Y entre ellos tenemos a uno que la Iglesia Católica cita como un gran referente suyo, porque fue el primero que dijo o empleó la palabra católica para referirse a lo universal del Evangelio. Pero no se refería a la Iglesia Católica porque en ese entonces no existía ni Iglesia Católica ni doctrina trinitaria. Existían otras enseñanzas menos la trinitaria. Nadie había hablado que Dios estaba en tres personas divinas y distintas. Mire lo que dice Ignacio de Antioquía cuando le escribe la epístola a Policarpo en el capítulo 3. Espera, abro comillas, espera en aquel que está por encima de toda estación, el eterno, el invisible, el que se hizo visible por amor a nosotros, el impasible que sufrió por amor a nosotros, que sufrió de todas formas por amor a nosotros. Se refiere a Dios que siendo impasible, es decir, no sufría, se hizo carne para sufrir por causa de nuestros pecados. El que es invisible, que es espíritu, se hizo visible. Bendito sea el nombre del Señor. La tenía clara Ignacio de Antioquía, de quien la misma Biblia y los apóstoles hablaron. También dice la carta que escribió este señor a los magnesios en el capítulo 8, abro comillas. Porque los profetas divinos vivían según Cristo Jesús. Por esta causa también fueron perseguidos, siendo inspirados por gracia, a fin de que los que son desobedientes puedan ser plenamente persuadidos de que hay un solo Dios que se manifestó a través de Jesucristo su Hijo. No fue que bajó del cielo una persona diferente, que bajó del cielo, como dijo Orígenes, el Hijo. No, la Biblia enseña que fue el Padre. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor.
Y mire lo que le dice el mismo autor, Ignacio de Antioquía, en el capítulo 19, a los Efesios. Abro comillas. El reino antiguo fue derribado cuando Dios apareció en la semejanza de hombre, en la novedad de vida eterna, cierro comillas. Bendito sea el Señor. La tenían clara. Ignacio la tenía clara. Era un unicitario predicando que Jesucristo es la manifestación de ese Dios en carne. Está otro referente que es Clemente de Roma, que escribió 2 epístolas, que inclusive están incluidas no en la Biblia católica de Occidente, sino en la Biblia católica de Oriente, la Iglesia Católica Ortodoxa que está en Asia, que no hace parte de la Iglesia Católica, está arreglado por otro papa. Pero este Clemente escribió en esa epístola de Clemente que llama Homilía Anónima, capítulo 1, abro comillas, dice: hermanos, tendríamos que pensar en Jesucristo como Dios y como juez de los vivos y de los muertos, porque Él nos ha concedido la luz y no ha hablado como un padre a sus hijos. ¿Era o no era este varón de pensamiento unicitario? Vuelvo y repito, nunca antes en ese tiempo se había hablado de la manifestación de Dios en 3 personas divinas y distintas. Él la tenía clara. Sabía que Jesucristo es la manifestación de Dios, que es el Padre en carne. Sucedió después, entre los años 150, aparecen los apologistas griegos que tenían una enseñanza semiarriana y de los cuales no quiero profundizar. Pero sí quiero hablar de que hacia el año 213 aparece un abogado que cambió la historia. Ese abogado es de nombre Tertuliano, escritor de varios libros que pertenecía a la iglesia de Montano. Y la iglesia de Montano predicaba que Montano era la personalización del Espíritu Santo, nada más y nada menos. Y hacía parte de la doctrina de la Trinidad, del montanismo se llamaba. No existía Trinidad. Y él, al trenzar una pelea doctrinal en contra de Praxea, que era un obispo que predicaba la iglesia o la doctrina de la unicidad en ese entonces, llamado Patria Sano, o monarquianismo modalista, escribió un libro que se llamó Adversus Praxea o Adversario Praxea. En ese libro, él plantea que Dios está representado en 3 personas, divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a lo cual llamó Trinitas o Trinidad. Este es el verdadero y único comienzo de la doctrina de la Trinidad. Nunca nadie había hablado de la Trinidad sino hasta cuando este varón escribió este libro. Pero fíjate que él murió siendo montanista, no murió siendo trinitario, no existía iglesia trinitaria, no existía doctrina trinitaria. Y murió, simplemente murió. Pero su libro lo recogieron 2 obispos. Hipólito de Roma y Orígenes. Estos 2 obispos eran dueños de su propia iglesia, como todos allá en ese tiempo. Cada obispo tenía su propia iglesia y enseñaba lo que quería. Entonces estos 2 recogieron el libro de Tertuliano y lo aplicaron como doctrina en su iglesia. Eso fue entre el año 230 y 250.
Este es el verdadero comienzo de cómo la doctrina creada por un hombre que se llamó Tertuliano en el escritorio de él se predicó en una iglesia como doctrina. Pero Orígenes le hizo un cambio sustancial. Dijo que el que se había manifestado en carne no fue el Padre, sino el Hijo. Y desde entonces se considera que el que vino a manifestarse aquí en carne fue el Hijo y no el Padre. Pero note algo curioso, que cuando más adelante surge la Iglesia Católica y teniendo en cuenta otros postulados que habían hecho tanto Tertuliano como Orígenes, estos dos ciudadanos son considerados herejes. Estos dos varones entonces fueron considerados herejes por la misma Iglesia Católica. Así serían de perversos. Pero de ellos dos no dicen que fue Tertuliano el que escribió por primera vez la Trinidad y que Orígenes fue el que le introdujo el cambio de quién fue el que se manifestó en carne. De ellos dos no hablan. Pero eso fue lo que sucedió. Y es fácil conseguirlo en cualquier biblioteca virtual, seria. Al morir Orígenes y al morir Hipólito de Roma, las iglesias de estos dos caballeros la toma Alejandro de Alejandría y el señor Atanasio. Casualmente para la época en que Constantino vence a Magencio y logra unificar el imperio romano de Oriente con Occidente. Y a través del edicto de Milán, este emperador Constantino permite que el cristianismo sea predicado en el imperio romano sin ninguna limitación, lo que generó la proliferación de muchas iglesias. Y en efecto, surgieron un montón, pero había olvidado algo muy importante. Hacer referencia a lo que escribió Tertuliano en el libro Adversus Praxeam, que es de vital importancia. Mire lo que escribió en el capítulo 3 Tertuliano, en ese libro Adversus Praxeam. Abro comillas, los sencillos, de hecho, no los llamaré imprudentes o ignorantes, que siempre constituyen la mayoría de los creyentes, subrayo y coloco en negrilla esto, están alarmados con la dispensación de los tres en uno, sobre la misma base en que su misma regla de fe le saca a ellos de la pluralidad de los dioses del mundo al único Dios verdadero, no entendiendo que aunque Él es el único Dios verdadero, uno tiene que creer en Él con sus propias economías. Cierro comillas. Oiga, este varón reconoció que la iglesia que predicaba que Jesucristo es Dios. Algunos dicen que esta iglesia nació en el año 1905, 1913. El pentecostalismo, es que la palabra pentecostal es una denominación de una congregación, no de una doctrina. Y fíjate que aquí da fe en el año 213 que la mayoría de los creyentes aceptaban que Jesucristo era Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y algo muy importante también que debo resaltar, que escribió también Orígenes. Déjame buscar los apartes para poder hacer observación. Acá. Orígenes hizo un comentario sobre Juan 2:3 en contra de precisamente de las personas que profesaban la unicidad de Dios. ¿Qué dijo Orígenes? Abro comillas. Los que no conocen más que a Jesucristo y a este crucificado
considerando que la palabra hecha carne es toda la palabra, y saben que solo es Cristo después de la carne, de los tales, oiga lo que dice, hay una gran multitud los que se cuentan como creyentes. Confirma que esta iglesia viene de una línea del tiempo primitiva que no fue creada. No, contra ellos dos, o contra ella, estos dos, hablaron y reconocieron que era la mayoría. Y era la mayoría porque era la que venía desde la línea del tiempo como iglesia primitiva. Bien, se acercó entonces Atanasio y Alejandro, se acercaron a Constantino. Y ello le permitió hacerse bajo el palo que más da sombra. Y Constantino, pues de alguna manera se mostró simpatizante de ellos, pero no se dio cuenta que mientras esto sucedía por la puerta de atrás del palacio del imperio, un obispo llamado Arrio estaba también creando otra doctrina al arrianismo, hoy testigo de Jehová, con el cual se estaba llenando con parte de sus familiares y parte de gente de gobierno. Y esto generó una pugna entre los de Atanasio principalmente y los de Arrio por llegar a hacerse o congraciarse con el trono del poder político. Y naturalmente esto empezó a ser un choque que generó la perturbación de un orden público, porque unos y otros se mataban por causa del cristianismo, y fue entonces cuando Constantino convocó en el año 325 el concilio de Nicea. Ese concilio de Nicea no fue de ninguna manera para discutir sobre la Trinidad o de la Iglesia Católica, como algunos hablan y dicen, porque es que esto hay que estudiarlo y no repetirlo como loro. En ese concilio de Nicea, de acuerdo con el acta que se le llama Credo de Nicea, y entre los cuales firmó Marcelo de Ancira, el representante de la unicidad en esa reunión de obispos, de los cuales se habían convocado 1800, nada más llegaron 300, pero el fin el propósito de ese concilio era sacar a Arrio del imperio, lo cual se logró al ponerse de acuerdo todos los obispos representantes de todas las iglesias que existían. Se logró sacar al firmar ese credo de Nicea, y ese credo de Nicea únicamente dijo que entre el Padre y el Hijo existía una consustancialidad. No habló de Trinidad, no se habló de iglesia, no se habló de nada, sino que se dijo que había una consustancialidad. Y con eso fue suficiente para sacar a Arrio del imperio. Esto sí lo aprovechó Atanasio sin ninguna persona en el patio de atrás, él poseyendo toda la casa, porque las demás iglesias pues se concentraron en su actividad religiosa, más no en su relación con el Estado, pero Atanasio sí la tenía clara. Permitió que se consolidaran esos lazos entre una iglesia y el Estado. Murió Atanasio, murió Constantino, y hacia el año 370 aparecen tres obispos que fueron llamados o conocidos como los capadocios. Estos tres obispos realmente son los ingenieros de la Trinidad y de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Esto lograron que a través de un emperador que se llamó Teodosio, hacia el año 380, se expidiera el edicto de Tesalónica. Y por acá tengo yo, creo que
unos apuntes de ese edicto. Si no estoy mal, no, se me bloqueó, no tengo posibilidad de acceso. Pero palabras más, palabras menos de lo que era el edicto de Tesalónica, reconoció como la única iglesia del Imperio Romano a la iglesia que está representada por esos 3 Capadocios. Hoy día la Iglesia Católica Romana. Y todos, absolutamente todos, tenían que pertenecer a esa iglesia. No se permitía ninguna iglesia en el imperio que no fuera esa, so pena de ser matados y considerados como herejes, sometidos a lo que en derecho, yo soy abogado, se conoce como los juicios de Dios. Cuando vemos en tiempo del oscurantismo y en tiempo de la Santa Inquisición cómo era que se mataba a esa gente, era más delito hablar de las cosas de Dios, inclusive hasta leer la Biblia, que matar a otro. Así de grave era. Entonces, los 3 Capadocios lograron que esa iglesia entonces se considerara como una iglesia confederada. Es decir, todas las iglesias que existían se adhirieron a una sola y crearon una sola iglesia. Algunas no se pegaron allí, entre las cuales están los de la iglesia de la unicidad. Nosotros no hicimos parte de eso. Por eso nosotros no somos protestantes, como tampoco son protestantes los arrianos, hoy testigos de Jehová. Tampoco son protestantes los gnósticos, que también existieron. Entonces, cuando ya existía una sola iglesia, al año siguiente, una misma iglesia bajo una misma regla doctrinal, al año siguiente, en el año 381, se convoca al concilio de Constantinopla. Y es en ese concilio de Constantinopla donde se discute el dogma de fe de esa iglesia que se creó el año anterior, que es el dogma de la Trinidad, representada en 3 personas divinas y distintas, coiguales, coexistentes, coeternas, que no existe en la Biblia, que es doctrina de hombre, creada en el escritorio de Tertuliano, modificada en el escritorio de Orígenes y mejorada en el escritorio de los 3 Capadocios. No existe en la Biblia. La Biblia a usted no le habla de 3 personas divinas y distintas. Por el contrario, dice que Dios es uno, el Padre, que en su esencia es espíritu y que se manifestó en carne. Ese es Dios. El amor de Dios, que no estimó, como dice Filipenses 2, de desprenderse de su trono de gloria y tomar cuerpo para poder cumplir el pago de una recompensa. Eso fue lo que hizo Dios por ti, hizo Dios por mí, para darnos esta oportunidad de salvación. Si seguimos firmes y llegamos hasta el final, caminando de la mano de Jesucristo, seguro vamos a llegar a vencer a la meta y ganaremos ese trono de gloria, ese puesto allá al lado del trono de gloria con nuestro Señor Jesucristo para siempre. Te invito en el nombre de Jesús a que creas, a que investigues y corrobores, pero principalmente pídele al Señor Jesucristo que te revele
su nombre, su doctrina, su palabra, porque esto no es de hombre. Este conocimiento viene de Dios, porque Él es el que revela su palabra. Él es el que se da a conocer como lo que es. Dios te bendiga y espero haya servido de interés esta breve reseña histórica. Dios te bendiga.